Muy bien. ¿Ya? Buenos días, queridos alumnos. ¿Ya? Vamos a estar con el profesor de Geografía, ¿sí? 25 de mayo del año 2020. Ahí está la fecha. ¿Ya? Y he aprovechado también el circulito para dibujar a la geósfera. Con ustedes el profesor Rogers Garboso Sarmiento, el mejor curso de hecho, Geografía, que nos va a hacer. Es el curso que abarca todos los cursos, maravilloso. Ya tenemos un campo de estudio increíblemente grande, en esta vez parte de lo que sería la geografía física, ¿ya? Todo lo que es geósfera y geodinámica, el movimiento de la parte sólida de la Tierra, maravilloso. Esto es para la Academia Mariano Santos, ¿ya? Que se dirige especialmente para la Escuela de la Policía. Muy bien, tendremos ahí el tema de geósfera, repito, ¿sí? Luego la geodinámica interna y la geodinámica externa, ¿sí? Vamos a tratar de entender cómo se mueve, cómo se manifiesta esta parte sólida de la Tierra, cómo se mueve, cuál es el funcionamiento, ¿ya? La cuestión de los terremotos, ya cómo se forman los continentes, la vida en sí. Muy bien. ¿Ya? Cuando hablamos de la geósfera decimos entonces, sí, es la parte sólida de la Tierra, la parte sólida. También tendremos como otros elementos en nuestro planeta, la hidrosfera, que especialmente será la parte de los océanos, especialmente lo más amplio. Tendremos la atmósfera, la parte gaseosa, de la cual respiramos, qué hermoso. Y la geósfera, de la cual participamos, pisamos, ¿verdad? Vivimos sobre esta parte sólida. Sí, tengo mucho que decir, la verdad que no hay que me evoco a la pizarra, ¿ya? Porque hay mucho que decir, de verdad. Vamos a ver parte por parte. La geósfera es lo que menos se conoce. Se conoce más de la atmósfera porque es fácil estar en esta atmósfera. Ya los aviones lo han hecho mucho más fácil. En el océano se han hecho estudios, ¿ya? A pesar de las dificultades, se ha hecho un mapeo del fondo submarino, se conocen cada vez más las especies, ¿ya? Del fondo submarino, por ejemplo, para este año los científicos han descubierto en el fondo, ¿ya? Del mar de Australia, más o menos por ahí, han descubierto un animal que es varias veces más largo que la ballena azul. Entonces ya sabemos que existe un animal más largo, ya no es la ballena azul, ¿sí? Entonces, así queridos alumnos, así maravilloso es este tema, la geografía. La geósfera es lo que menos se conoce, ¿sí? Es difícil conocer el interior de la Tierra. ¿Por qué es difícil conocer el interior de la Tierra? Porque es duro, muy duro, mucha presión. Una presión que en el manto de la Tierra, en esta partecita que es la mitad, le llaman entonces mesósfera, mesoesfera, en la mitad de la esfera o la capa media, aquí se encontrarían formándose el diamante, el mineral más duro de la Tierra. Se formaría en las presiones y las temperaturas del manto. Y entonces, ¿cuáles serían las presiones y las temperaturas en el manto, ¿no? Para que se pueda formar un diamante? Mira la presión, increíble. Ni hablar del núcleo. En el núcleo, ahí donde debería ser, por la temperatura líquido, tal es la presión que es sólido. Increíble, de verdad, ¿no? Que aquí, ¿cómo podemos saber este tipo de cosas? Bueno, para eso están las leyes, ¿no? Los grandes adelantos físicos, químicos, a los que ha llegado el cerebro humano, maravilloso, el cerebro humano. Tendremos también los métodos indirectos para conocer lo más profundo de nuestro planeta. Nosotros, una caída libre, ¿no? Demoraríamos unas 32 horas en llegar al centro de la Tierra. Imagínate lo grande que es para nosotros, lo pequeños que somos los seres humanos en comparación a la Tierra, ¿sí? ¿Cuánto es esto? ¿De cuánto estamos hablando? De un radio de la Tierra de 6.300, ¿sí? 6.300 kilómetros con sus más y sus menos. Aquí, ¿verdad? Esto sería para nosotros desde el centro de la Tierra, y esta sería la superficie de la Tierra. Entonces, eso sería un radio terrestre, ¿ya? Entonces le hemos sacado, en el dibujo, le hemos sacado un pedacito ahí al planeta Tierra, una tajadita, como para poder estudiarlo.
aplicamos métodos directos y aplicamos métodos indirectos, ¿sí? Método directo y método indirecto. Esto de la geósfera, de hecho, que es parte del estudio de la geología, ¿no? La maravillosa ciencia de la geología que va a especializarse en la geografía física, en toda la parte física de la Tierra, ¿sí? Claro, será una partecita también del estudio del geógrafo. Claro que el geólogo es una ciencia pura, ¿ya? Pero en este caso el geógrafo también tiene que conocer lo suficiente, lo necesario, ¿ya? Para comprender los procesos de formación de la Tierra, la actuación, etc., ¿no? Maravilloso. Veamos los métodos directos. Los métodos directos, pues, simplemente es haciendo uso, ¿no?, directo propiamente de las rocas. ¿De qué está compuesta la geósfera? De rocas, ¿ya? La unidad básica de la geósfera son las rocas. Y sería lo mismo que decir las piedras, ¿no? En la ciencia geológica el término aplicado es roca, pero claro, tiene también la misma raíz que piedra, pues, ¿no? Litos o petra, ¿no? Las mismas raíces en diversos idiomas. Aplicamos aquí el término rocas, que el método directo es justamente haciendo el análisis, el estudio de las rocas. Y lo hacemos dentro de las cuevas, lo hacemos dentro de las minas y lo hacemos también en las excavaciones petroleras, que también sería el tipo de minería, ¿verdad? Muy bien, eso sería el método indirecto, tocar las rocas así, tal cual es. La propia ciencia que se encarga del estudio de las rocas es la petrología, ¿no? Petro, piedra, petrología. Y el método indirecto, los métodos indirectos son aquellos que no tocan la piedra, ¿ya? En cuanto tal no se centra en ese estudio de la roca, sino de modo indirecto. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el estudio de las ondas sísmicas. Y sabemos que existen ondas sísmicas cuando hay terremotos, cuando hay movimientos sísmicos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un terremoto, los geólogos, los volcanólogos están contentos, qué bonito, es una emoción. Muy distinto a lo que es una persona común y corriente, ¿verdad? Es como lo mismo que sería un médico, ¿verdad? Para una persona común y corriente, que no es su vocación, ¿ya? Para una persona común ver sangre le horroriza, pero para un médico está en su gloria, como si nada, ¿no? Para un forense, ¿no? Para un forense ver muertos, los olores, ¿no? ¿Qué tal, ¿no? Vocación? Cada persona, de verdad, que se especializa en algo, y en este caso también el geólogo, el geógrafo tiene una vocación, ¿ya? De que le gusta el terremoto, ¿no? Ahí están las ondas sísmicas, hacemos fiesta, hay terremoto, podemos conocer el interior de la Tierra. El común de gente pues se asusta, tiene miedo. En realidad no tiene que tener miedo a los sismos. Los sismos es la evidencia de que el planeta está geológicamente vivo. Vivo, Marte no, Marte es un planeta geológicamente muerto, por lo tanto no tiene un campo magnético que proteja a la vida. Así, querido alumno, ya, nuestro planetita sí lo tiene un gran campo protector que se origina a partir del núcleo, ¿ya? La actuación del manto fluido de la Tierra sobre el núcleo, ¿ya? Sobre el núcleo externo, que sería de naturaleza líquida, según los estudios, gracias a las ondas sísmicas, método indirecto, ¿ya? Aquí en nuestro núcleo de la Tierra se formaría este gran campo magnético protector. Esa es la teoría, ¿ya?, que tenemos, queridos alumnos. Entonces las ondas sísmicas son muy importantes. Gracias a esto sabemos que la Tierra está formada en capas, en estratos, y podemos determinar en base al comportamiento de las ondas sísmicas, sin ingresar a la corteza, dónde están las separaciones de lo que llamamos corteza, de lo que llamamos manto, de lo que llamamos núcleo. La corteza es bien fácil porque vivimos aquí. El manto es complicado. ¿Cómo sabemos del manto si nunca hemos ingresado? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo sabemos de algo que nunca hemos tocado, ingresado a ese espacio? ¿De cuánto estamos hablando? La corteza tiene un espesor variado de 5 kilómetros, ya en el sial submarino, ¿sí? O 70 kilómetros, ¿ya? En las zonas continentales, unos 70 kilómetros. Entonces es variado, ¿ya? Aunque nosotros no hemos ingresado más allá, las ondas sísmicas, especialmente la onda S, ¿ya? Las ondas sísmicas nos permiten hacer el estudio del interior de la Tierra. Entonces sabemos que el núcleo externo es líquido porque la onda S
no la puede traspasar, la rodea, ¿ya? Ojo. Y así, entonces, hacemos ese estudio. E inclusive ¿no? el sismólogo no está contento con los sismos. Quiere fabricar, ¿no? u obtener sus propias vibraciones, porque un sismo es una vibración. Entonces lo que hace es meter dinamita al suelo, ¡bum! Dinamita y anfo, ¡bum! ¿No? Logra ondas sísmicas con sus aparatos llamados magnetófonos, y de esa manera, ¿no? como no hay una onda sísmica como quisiera en ese momento, de esa manera es como se hace el estudio del interior de la Tierra, ¿sí? Estamos diciendo que conocemos poco, en lo que menos se conoce, ya, la geósfera, y es que es difícil, estamos diciendo, por la presión. Te estoy contando el caso del diamante, por la gran presión, por la gran temperatura, una extrema temperatura, ¿ya? Ojo, en el núcleo de la Tierra tenemos la temperatura de la superficie solar, ¿no? Como para decir qué tal temperatura. Entonces, queridos alumnos, este tema, ¿ya? Muy interesante, ¿ya? Pero del cual conocemos poco, muy hermoso. Sigamos en el estudio. El paleomagnetismo, ¿qué cosa va a ser? ¿No? ¿Qué cosa va a ser el paleomagnetismo? ¿Ya? Va a ser paleo, antiguo, magnetismo, se refiere pues a lo que tú conoces, ya, que está magnetizado, que está electrificado, y es que nuestro campo magnético, ya, no siempre ha tenido la misma ubicación, ha variado, el polo norte y sur magnético ha variado, y eso lo estudiamos en unas rocas llamadas magnetitas, ¿sí? El cambio del eje magnético, se ve la inversión de los polos, todo este tipo de cosas que nos ayudan a entender el comportamiento del planeta, las extinciones que esto han significado, y también las evoluciones. Sí, queridos alumnos, estas grandes extinciones han causado también evolución, es decir, mejoras. Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Estas mejoras se dan en adelantos y retrocesos, pero los adelantos y retrocesos son siempre adelantos, al final de cuentas. Ya, queridos alumnos, inclusive las grandes destrucciones. Entonces, para la naturaleza todo es en positivo, todo es bueno. Ahí tenemos, queridos alumnos, el paleomagnetismo. Y la paleogeografía es que en la superficie, la corteza de la Tierra no siempre ha sido igual. Alguna vez los continentes estuvieron unidos, separados, unidos y separados, así una y otra vez, con lo que llamamos los antiguos megacontinentes. ¿Sí? Todo un asunto en el cual los geólogos se han roto la cabeza, Entonces, para este tema tenemos que tocar ciertamente al padre de la geología, ¿sí? El padre de todo este estudio tan amplio, tan importante que se ha desarrollado el día de hoy, es un sacerdote de la Iglesia Católica. Parece mentira, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje? Mira, por acá está su apellido, Acá dice astenósfera. ¿Por qué se llama astenósfera? Se llama astenósfera por el padre de la geología. Es el apellido del padre de la geología, un sacerdote de la Iglesia Católica. Estamos hablando de 1600, el siglo XVII. ¿Ya? Y profesor, entonces los sacerdotes también les importó la ciencia. Para que tú veas, fundaron ciencias. Hay sacerdotes que han fundado ciencias, como Mendel, Gregory Mendel, padre de la genética, y en este caso padre también de la geología, un sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pensaba el sacerdote? Nicolás Steno, ¿ya? Su nombre es Nicolás Steno. Él pensaba que aquí en la corteza, en el cial, ¿ya? Parte de la corteza superior, la corteza continental, lo que tenemos acá, la corteza continental, llamada también capa granítica por su roca más importante, el granito, ¿sí? Aquí había observado capas, estratos, capas, ¿ya? Y entre las capas fósiles. Y entonces se hace la idea, Nicolás Steno, de que cómo habrían llegado estos seres aquí, ¿no? Da la apariencia de que estuvieron tapados, ¿no? De que se murieron y luego fueron tapados, y luego vino otra extinción ahí, y luego tapados, así, porque se da entre capas, de modo periódico. Entonces, es así como la geología sabe que periódicamente existen extinciones.
y se hace todo un estudio actual de las rocas, la datación ya radiométrica en las rocas, y podemos saber todo el comportamiento antiguo. Estamos hablando de la paleogeografía, ¿sí? Cómo se ha modificado nuestro hermoso planeta a lo largo de millones de años. Es más, cientos de millones y millones de millones, ¿ya? Miles de millones de años. Entonces, queridos alumnos, obtenemos aquí la corteza. Es fácil saber de la corteza. ¿Por qué estamos acá? En cuanto al manto, ¿cómo lo teorizamos? Lo teorizamos simplemente porque los volcanes, ¿ya? Nuestros volcancitos van a botar, van a expulsar, ¿ya? Van a expulsar, ¿ya? Un material muy blando, ¿ya? Muy blando, pero muy caliente, al cual se le tiene miedo, ciertamente. Una erupción volcánica bota gases, bota piedras, llamados piroclastos, bota cenizas que han tapado ciudades, ya han llegado a lugares gigantes, ¿no? Muy alejados de la Tierra, como el caso del volcán Toba, del cual se dice que casi extingue a toda la raza humana. Solo quedaron 1000 seres humanos, y a partir de entonces es que se cuenta la nueva, ¿no? La nueva población humana. Miren de qué estamos hablando, ¿no? Nos hemos salvado, hemos estado al borde de la extinción, ¿ya? Y el ser humano ha seguido, ¿ya? Interesante. La corteza de la Tierra entonces es fácil porque estamos acá. El manto, vamos a teorizar de que existe un manto porque existe un fuego interno, ¿ya? Tanto así que los griegos lo llamaron, tienen una divinidad para eso, decían Vulcano, y cada pueblo, cada, ¿no? civilización, cada cultura ha tenido un peculiar interés en estas participaciones, ¿verdad? De la corteza, o del interior de la corteza, de lo que hoy llamamos el manto, la capa de lava, la capa de magma, ¿ya? Ahí tenemos el manto, queridos alumnos. Podemos decir que en el manto existe magma. El magma es un compuesto. Eso lo vemos porque sale de los volcanes. Lógico, lo que hay dentro es lo que sale, es lo que hay dentro. Y entonces, este manto va a contener lo que se llama magma, la piedra fundida, la roca muy caliente, a temperaturas de 1500 grados, en el caso de la astenosfera, 3500 grados, en el caso de la pirosfera, mira, 3500 grados, o llamado también el manto inferior, manto superior, manto inferior, astenosfera, pirosfera, 1500 grados, 3500 grados, ya es roca fundida. ¿Qué cosa sería entonces el magma? Es un compuesto de gases, lo que botan los volcanes, ¿sí? Fumarólico, ¿verdad? Sus gases, se ven sus como aureolas, botan cenizas, ¿ya? El caso, por ejemplo, de las cenizas, muy conocido, si ustedes habrán visto la película, ¿no? Los últimos días de Pompeya, o Pompey, ¿ya? Ustedes observarán esa película, ¿ya? Y también por historia, de que hubo, ¿no? El volcán, ¿ya? El volcán Vesubio, que botó, ¿no? Expulsó, ¿ya? Erupcionó, dentro de lo que botó hizo mucha ceniza, tapó la ciudad, etcétera, etcétera. Y de aquí surgen muchas cosas, ¿verdad? Hoy se sabe que esta ciudad de Pompeya era un gran prostíbulo. Y entonces, este tipo de eventos le hace quedar en la mente a las personas que hay un castigo divino, ¿sí? Lo atribuyen a las divinidades, cosas por el estilo, ¿ya? Dicen que un Dios castiga, y hasta el día de hoy la gente cree que Dios castiga, ¿ya? Ojo. Entonces tendremos así, queridos alumnos, esta cuestión de el manto de la Tierra. ¿Y cómo sabemos del núcleo? ¿El núcleo también sale por los volcanes? Eso pues no, ¿ya? Pero tendremos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que teorizarlo por las ondas sísmicas, pero también tendremos que tener un responsable, ¿verdad? Tenemos que tener un responsable del gran campo magnético que tiene la Tierra. Tendremos que decir que su origen está en un núcleo de hierro, ¿ya? Ojo. Te repito que es muy difícil hablar del interior de la Tierra, solo conocemos un 5%, ¿ya? Tenemos teorías interesantes, importantes, muy concretas, ¿ya? Estudios cada vez mayores, pero conocemos muy poco en sí. Lo que podemos conocer dentro de, ¿no? de los diversos estudios es de que el núcleo viene creciendo, el núcleo viene enfriándose, y en lo que el núcleo se viene enfriando, queridos alumnos,
¿qué va a pasar con ese gran campo magnético que se origina a partir de este núcleo externo, líquido? Bueno, pues se acabará el campo magnético, se acabará, se exterminará. Lo que pasó con el planeta Marte sucederá con el planeta Tierra, claro, muy prontamente con el planeta Marte. La Tierra ha tenido como que una tranquilidad geológica, una vida, gracias a la composición ya propia del interior de nuestra Tierra, ¿no? Lo que llaman el material radioactivo, que ha permitido este calor interno de la Tierra, la larga vida que tiene nuestro planeta, la gran tranquilidad, y que nosotros estamos acá con la llamada teoría de la evolución. Se necesita un largo periodo, tan largo periodo que esto enfrentó a los geólogos en la antigüedad de la Tierra, ¿sí? ¿Quién es el primero que habla de la teoría de la evolución? El primero que da la idea de la teoría de la evolución es Nicolás Steno, porque él dice, ¿no? Y estos animales que están acá, ¿cómo se dio? ¿Verdad? Y se ve la diferencia entre los estratos, ya entre las capas, se ve las diferencias. Entonces, ¿no? Ya él mismo se da la idea ya, de que acá hay cambios, y cree que las capas más antiguas son las que están más profundas, lo que hoy se enseña fácilmente en geología. Nos da las bases entonces de la comprensión de la naturaleza, de las piedras. Entonces, a partir de él y sus libros se empieza a ver el mundo, los cerros, las cordilleras con los ojos de él, con los ojos de Nicolás Steno, ¿sí? Cuando un geólogo ve un cerro, no lo ve de repente como una persona común. Una persona ve un cerro y le importa poco, pero el ojo del geólogo es el ojo de Nicolás Steno. Entonces, queridos alumnos, estamos hablando de las capas de la Tierra, la diversa formación, ¿ya? Sabemos entonces, queridos alumnos, que este núcleo se va a enfriar, por lo tanto se acabará el campo magnético de la Tierra. Algunos estiman que esto sucederá en 1200 años, tan solo 1200 años, nos queda bastante poco. También se hace un estudio del magnetismo de la Tierra y se cree que estamos próximos a una inversión de los polos, es decir, una gran extinción. Interesante, ¿no? Propio de la propia ciencia. Esto no es ciencia ficción, estamos hablando de estudios científicos, ¿ya? De hecho que no se precisa totalmente, pero ya hay estudios ya que esto va a ocurrir. Muy bien, la corteza, el manto, ¿ya? Y el núcleo son las tres partes, ¿ya? Las tres capas de la geósfera. Pero esta geósfera también tiene sus subcapas, lo vemos aquí. La corteza tiene sus dos subcapas, el cial y el cima. El manto, astenosfera, pirósfera, o lo que sería mejor, manto superior y manto inferior. El manto superior con la astenosfera, y sobre ella, parte todavía del manto, las placas tectónicas, ¿sí? Aquellas placas tectónicas que no hemos visto, pero que forma parte de las teorías, la más aceptada, la teoría de la tectónica de placa de Harry Hess, personajes que han aportado mucho a la comprensión del planeta. Muy bonito, muy interesante. Entonces, así tenemos que los alumnos, el manto en dos y el núcleo en dos, también dos subcapas, el núcleo externo y el núcleo interno. Ahora, los estudios de estos personajes, que lo tenemos acá, Conrad, Morovicic, Repetti, Gutenberg, Becher, Lehmann, son apellidos de estudiosos, físicos, ¿no? Que han tratado de delimitar, ¿ya? Estas capas de la Tierra, ¿ya? Estos son apellidos, se llaman discontinuidades o separaciones, ¿ya? Ojo. ¿Cómo se llama entonces la separación entre la corteza y el manto? Es una zona de transición. Bueno, ahí está Morovicic y Gutenberg. Son dos discontinuidades principales, por eso lo he puesto en amarillo. Son dos principales, separan capas, corteza de manto, manto de núcleo. Y en otro caso, ya con otro colorcito he puesto las que separan las subcapas, siendo entonces discontinuidades o separaciones secundarias. La que separa el cial y el cima, astenosfera de pirósfera, núcleo externo de núcleo interno. Muy bien. En cuanto a la corteza, que es la parte quizá más importante, que tiene más datos al respecto, ¿qué podemos decir? Es la más delgadita.
la más delgada, es 1 o 1.5% del radio de la Tierra, muy delgadita, apenas. La parte más gruesa va a ser el núcleo. Ojo. Lo separamos en dos, cial y cima. Cial es la corteza continental, acá está, donde estamos nosotros, viviendo, sobre el cial. Debajo está el cima, la corteza oceánica, es decir, se encuentra debajo del cial y debajo del océano, así. Base o sostiene los océanos y sostiene los continentes, ¿verdad? Porque esa era una pregunta de los niños. Papá, ¿y qué cosa hay debajo del océano? ¿Qué hay abajo en el fondo del mar? Tú le vas a decir, ¿ah? No vas a quedar mal, ¿no? Mi querido oficial, no vas a quedar mal, por favor. El profesor te enseñó, hay roca, cima. ¿Pero qué cosa es cima, papá? Silicio y magnesio, hijo. Silicio y magnesio son la composición básica de estas piedras. Debajo de esto hay piedra. El océano en realidad, dijo, es nada. El océano comparado al radio de la Tierra es nada. Unos 3,5 kilómetros de profundidad media del océano. ¿Qué será 3 kilómetros comparado con los 6,300, ¿no? 56 o 78 kilómetros del radio de la Tierra? Es nada, es como si tú te lavas la cara, ¿no? Ese poquito de agua que está encimita, ese es el océano comparado con, ¿no?, tu cara, que sería el planeta. Ya, ojo, para los seres humanos pues es gigantesco, infinito, le tenemos miedo. Ahí está la obra, ¿no?, de los griegos, es que le tiene miedo, ¿no? Ese personaje que no volvía a su casa. ¿Cuán peligroso puede ser el océano? ¿No? Nosotros somos, de verdad, una pequeñísima parte. La gente cree que este mundo está lleno, mucha gente, sobrepoblación, totalmente mentira. Este mundo es gigantesco, está totalmente vacío, querido alumno, ¿ya? Sácate la idea de sobrepoblación, que no hay tierra para nadie, eso es mentira. Entonces aquí tenemos la corteza, estamos trabajando el cial y el cima. ¿Por qué se llama entonces cial? También por su composición química, silicio y aluminio. Silicio y aluminio, cial. Silicio y magnesio, pero magnesio es Mg, profesor. Bueno, aquí le colocamos de un modo muy sencillo para, ¿no?, mencionarlo fácilmente también. Es cima, es silicio y magnesio, ¿ya? Aunque esa es la fórmula, como llamaríamos al manganeso. Entonces tenemos cial, corteza continental, donde estamos nosotros. La roca más abundante es el granito, por eso le llaman así, capa granítica. Y encima, corteza oceánica, está debajo del océano, también debajo del cial, y le llaman capa basáltica porque es la roca más abundante, ¿sí? ¿Es una roca de qué tipo el basalto? Es una roca ígnea, o sea, directamente el magma se endurece. Eso es una roca ígnea, ¿ya? Y es una roca ígnea de tipo extrusiva, ¿ya? Es una roca ígnea que se ha endurecido, ¿ya?, cuando ha salido del interior, cuando ha salido, ¿ya?, de la corteza hacia afuera de esta, hacia la superficie de la corteza, aunque sea el fondo submarino. Entonces lo vemos acá. Aquí las placas se van a separar. Las placas se separan y entonces el magma, con la presión, el magma va a salir por acá. Y luego entonces el magma va a formar dorsales a lo largo de toda la rajadura, a lo que llamamos la formación de las dorsales, la separación de las placas, aducción o sinducción, divergencia, separación, el borde de placas constructivas, porque cuando sale el magma se endurece, se forma continente, se forma piedra, nueva roca, entonces le llaman constructora, borde que construye. Aquí, queridos alumnos, entonces decimos, cuando sale en el fondo marino, ¿ya?, la roca más abundante, la piedra que se forma más abundante es el basalto, entre otras, ¿verdad?, entre otro tipo de rocas. No nos va a dar el tiempo para hacer los tipos de rocas, ¿ya? De repente por ahí puede ser en otro momento, pero vamos adelantando eso, ¿ya? Y el granito va a ser una roca ígnea también, endurecimiento directo del magma, pero dentro de la corteza. Es una roca ígnea intrusiva, ¿ya? Y eso lo vamos a ver acá. Es decir, es una roca plutónica, ¿ya? ¿Cómo separamos el magmatismo? En intrusivo o plutónico, extrusivo o volcánico. Y entonces aquí, en el interior de la corteza, esto
el magma que sale del manto hacia dentro de la corteza y aquí en ella, sin salir, se endurece, eso le llamamos plutón, y la roca más abundante entre esos plutones es el granito, ¿sí? Mientras también los volcanes y otras manifestaciones así, en el caso típico de los volcanes, sea de fisura en el fondo de los océanos o en las dorsales, o volcanes de cono, como suele ser en los continentes. Por donde salga la roca más abundante va a ser el basalto, les repito, ¿no? Entre otras muchas, es la más abundante. Acá tenemos, por ejemplo, la andesita, tendremos la piedra pómez, etc. Hay una piedra negra también, ¿no? Que me gusta, un tipo vidrio, muy vidriosa. Muy bien, entonces esa es la corteza. Te había dicho y repetimos, es difícil el estudio, un motivo, la temperatura. Mira, acá está. Esto se conoce como la gradiente geotérmica en la corteza, en la corteza. A medida que tú te metes, profundizas 100 metros, la temperatura aumenta 3 grados, ¿sí? Cada vez que tú te metes 100 metros, la temperatura aumenta 3 grados. Y entonces el ser humano, por si acaso, ha podido profundizar a unos 2 kilómetros más, 2 kilómetros de profundidad para obtener oro. Esto en Sudáfrica, ¿no? De las minas más profundas de la Tierra, unas temperaturas increíbles, pobrecitas las personas, ¿ya? ¿Cuántos 100 metros habrán en un kilómetro? Habrán 10, ¿verdad? Habrán, repito, ¿cuántos 100 metros hay en un kilómetro? Habrá 10. Entonces tendremos que sumarle o multiplicarle en este caso. Si 3 grados es 100, aquí sería 30 grados. ¡Ah, Dios mío! 30 grados centígrados más. ¿Sabemos qué es eso? Es decir, son unas condiciones increíbles, ¿ya? La gente, los mineros, lo que tienen que soportar, ¿no? Para la obtención del oro. Es lamentable que nuestra economía mundial se rija en base al oro. Es lamentable, ¿ya? Porque trae muchos desequilibrios. No voy a hablar al respecto de eso, pero bueno, la situación económica es así, lamentablemente. Muy bien, entonces ya pasamos de lo que sería nuestra geósfera, el tiempo nos es corto, vamos a hablar de la geodinámica interna, ¿ya? Su nombre lo dice todo, dinámica, movimiento de la Tierra, de gea, de tierra, de la Tierra, el movimiento interno de la Tierra, ojo, eso va a ser geodinámica interna. Son procesos geológicos, ahí está, de la propia naturaleza. ¿Y esto por qué? Esto por el calor interno de la Tierra, pero te he dicho que ese calor no va a durar por siempre. Y por lo tanto la geodinámica interna va a tener que pasar lo mismo que Marte, morir, enfriarse, ¿ya? Y matar con ello a toda la vida de la Tierra porque se acabará el campo magnético, ¿ya? Algún loco por ahí dice, no, podemos hacer otro campo magnético. Está zafado. Está zafado. Estamos hablando de unas cuestiones planetarias gigantescas. O sea, gigantescas. Te repito, el mundo es gigante. Ni sabes de qué estás hablando. El mundo es gigantesco. ¿Ya? Necesitamos de tremendo núcleo para formar un campo protector. ¿Qué vas a hacer? A suplir tremendo núcleo. ¿Cuánto es el núcleo? La parte más gruesa. Estamos hablando de 3.470 o 3.400 kilómetros de grosor, puro hierro y níquel, especialmente hierro, por eso le llaman NIFE. ¿Ya? Así, queridos alumnos, este planeta nos ha dado la vida y también, a lo mucho 1.200 años, según creen algunos geólogos, nos va a matar. Y es así. ¿Ya? Es así. Tendremos entonces dos procesos, ¿ya?, de geodinámica interna. ¿Cuáles son estos dos procesos? El diastrofismo y el magmatismo, ¿sí? El diastrofismo y el magmatismo. Interesante. Este diastrofismo se va a subdividir en dos, epirogénesis y orogénesis. Y el magmatismo, como ya te he dicho, en magmatismo intrusivo o plutónico y extrusivo o volcánico. ¿En qué se diferencian los dos? Diastrofismo y magmatismo. Que uno es el movimiento de la piedra, de lo duro, y este es el movimiento del magma, ¿verdad? Roca fundida. Los dos en conjunto, movimientos verticales y horizontales, es la geodinámica interna. Le llaman constructora porque va, en este caso, por ejemplo, a construir nueva piedra, construye estructuras, construye montañas. Ahí está orogénesis. ¿Qué es orogénesis? La formación de las cordilleras, la formación de las montañas.
Es epirogénesis, como el continente sube, o como la placa sube, como la Tierra sube, formando continentes. Hay partes del mar, ¿no?, que hoy están salidos en la costa, lo llamamos tablazos, ¿verdad? Tablazos. A los tablazos le llaman terrazas marinas, o antiguas terrazas marinas, ahí está. Y en general toda Sudamérica prácticamente era un océano, era el mar sudamericano, salvando la cordillera costera, era el mar sudamericano, y como ese mar, fondo marino, así como ves acá, fondo marino se levantó. Es decir, esto que antes era mar, hoy es cerro. Y se ha doblado, porque al chocar las placas, esta es la teoría de Harry Hess, tectónica de placas, al chocar las placas, una se ve forzada a subir porque habría otra que baja, baja y baja. Claro, si aquí se forma, ¿ya?, aquí se hunde, aquí desaparece, borde de subducción, borde destructivo, ¿ya?, borde de colisión. Y esta va a crecer, va a subir porque no puede ir más allá. Al no poder ir más allá porque esta ya se está entrometiendo, entonces se ve obligada a doblarse. Quiere ir para allá y no puede, se ve obligada a doblarse. En ese proceso se formarán los terremotos, ¿verdad? Se formarán los sismos, las vibraciones. Nos está diciendo que el planeta está geológicamente vivo. Así que un sismo es señal de alegría de verdad para cualquier persona, porque el planeta está geológicamente vivo. Y tú tienes que prepararte nada más para los sismos, ¿ya? Prepararte, especialmente si estás en zona sísmica. El Perú se encuentra en zona sísmica. El Perú se encuentra, ¿no?, rodeando lo que se llama el círculo o cinturón de fuego del Océano Pacífico. Es parte de nuestra geografía, parte de nuestra vida. Tendremos ya que estar nosotros acostumbrados, ¿ya? No tenemos que tener miedo. Entonces, trabajamos la geodinámica interna, te he dicho sus dos procesos, diastrofismo, magmatismo, ¿ya? Te estaba diciendo que uno es movimiento de lo duro y otro es movimiento del magma. Vamos a seguir haciendo el estudio, la profundización del diastrofismo. Dentro del diastrofismo existe pirogénesis y orogénesis. Dentro de pirogénesis existen estas dos teorías, la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas. ¿En qué se basa la pirogénesis? En la formación de los continentes. ¿Cómo se forman los continentes? Y estos se empiezan a formar a partir de los bordes. ¿Ya? El continente empieza a originarse especialmente a partir de los bordes. Como lo vamos a ver acá, te estoy diciendo, esto era fondo oceánico, pero en la colisión de placas el fondo oceánico se levantó. Tanto se ha levantado que hasta el día de hoy encontramos a unos 5 o 6 mil metros de altitud bancos de arena de playa, ¿ya?, con sus conchas marinas antiguas, toda la cuestión. Y entonces el ser humano, ¿no?, se pregunta, como también mis papás, ¿no?, que ha trabajado en la sierra por muchos años, se pregunta y me dice, no, hijo, ¿cómo puede ser? Dice, ¿no?, que encontremos arena, ¿no?, o sea, evidencia de mar a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces yo tengo que explicarle, ¿no? Tengo que explicarle, papá, lo que sucede es que Sudamérica era un mar. Y entonces tiene arena, pues, ¿no? Y tiene entonces conchitas, ¿no?, restos marinos. Y eso que era mar se levantó, se dobló, se plegó, porque no puede ir más allá. Entonces se ve obligada a doblarse. Eso se llama plegamiento. Eso se llama plegamiento. Y es lo que estamos hablando de orogénesis. Orogénesis, ¿cómo se forman las montañas? Orogénesis, así se forman las montañas. Estas montañas o cordilleras, ¿sí?, continentales. Una montaña es una sola, una cordillera es un conjunto de montañas, ¿verdad?, ¿no?, al menos unidas por su base. Y ahí tenemos la orogénesis. ¿Cómo se forman las montañas? ¿Cómo se forman las montañas, papá? Por este choque de placas. Tengo que explicarle. Pero estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando del siglo XX, Harry Hess, 1960. Pero, y antes la gente, ¿qué decía? Diluvio, diluvio. Tú ponte también en los zapatos de hace siglos. La gente también observó esto, restos marinos altas, ¿no?, altísimos lugares de la Tierra. Y entonces, en la antigüedad, ¿qué dijeron? Debe ser que el nivel del mar, fue la teoría de la época, el nivel del mar subió hasta acá. Es decir, debe ser que llovió,
Ahí tenemos el mito universal del diluvio, universal también, ¿sí? Entonces, queridos alumnos, es así como la gente de la antigüedad trataba de explicarse su medio en base a los conocimientos propios de la época, así como hoy lo tratamos de hacer nosotros también, ¿sí? Tratamos de entender nuestro mundo. Te repito, solo conocemos el 5% de la geósfera, de repente nos estemos equivocando, pero ahí estamos, ¿no? En el intento por comprender. Como los antiguos también, ¿verdad? En su comprensión, ¿qué dijeron ellos? Debió existir un diluvio. Ahí está, interesante, ¿no? Hasta en la Biblia está registrado. Muy bien. Entonces, queridos alumnos, es maravilloso cómo lo que es fondo submarino se levanta. Estas teorías, ¿ya?, van a ser también motivo de burla. Se van a burlar los científicos de Alfred Wegener. Se van a burlar de él. Ja, 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 ja. Porque también tienen que saber, querido alumno, que los científicos también se ríen de otros científicos. Son seres humanos, ¿ya? Como tú y como yo, y les gusta reírse, y algo que no entienden también lo machacan, ¿no? Lo destruyen. Eso le pasó a Wegener, ¿ya? Como ha sucedido en toda la historia. Y estamos hablando de científicos, ¿ah?, modernos. Estamos hablando de 1912, cuando va a presentar su teoría de la deriva continental, ¿ya?, de cómo se mueven los continentes, su teoría de Pangea, como lo conocemos comúnmente, ¿sí? Entonces, la teoría de que existió un solo continente y todos los continentes se separaron a partir de él, ¿sí? Nada más que él no podía responder a una pregunta, ¿no? Si tú dices que estuvieron juntos y dices que presentas estas pruebas, que de verdad, ¿no?, presenta pruebas de tipo climatológicas, paleontológicas, ¿ya? Pero, ¿y cómo sucede eso? ¿Y cómo se mueven los continentes? En su época él no sabía responder, pero eso fue motivo de burla también, y motivo por el cual no se le terminaba de creer. Tienes que entender, querido alumno, que cuando algo quiere modificarse, tú tienes que convencer al público, dejarlo así, arrodillado, convencido, hasta mientras te hacen bullying, te insultan, como le ocurrió a Wegener, ¿ya? Y ocurrirá siempre, ¿ya? Ojo. Entonces tendremos así el caso de la deriva continental, cómo se mueven los continentes, ¿ya? Hoy, ¿qué decimos? Hoy decimos que Wegener tenía razón, que Pangea, ¿ya?, es el megacontinente que se formó en el periodo de la era primaria, ¿ya? En el periodo de la era primaria, el periodo propiamente el carbonífero, ¿ya? Y va a terminar esta unidad, se va a fragmentar en el periodo triásico, ya para el jurásico, durante la era secundaria, durante la era de los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios participaron de la fractura de Pangea, claro, ¿no? Ojo, interesante. Entonces tendremos aquí la teoría de Pangea, un solo continente. Lo que estaría rodeando a Pangea sería, por lo tanto, un solo océano, y se le ha denominado también Pan-Thalassa. Thalassa significa mar en griego, entonces sería pan, griego también, todo mar, todo un mar, Pan-Thalassa. En la separación de los dos se habría formado también un océano, perdón, un mar. El mar, que recibirá aquí el nombre propio de la mitología, porque acá a los científicos les gusta la mitología también, ¿ah?, para dar nombres a las situaciones, a la gente le gusta su literatura, ¿ya? Entonces aquí le llaman el mar de Tetis. Mar de Tetis. Interesante, ¿ya? Por eso está en la academia, para que conozcas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien. Y esta Laurasia se seguiría subdividiendo, diría Wegener, en Norteamérica y Eurasia, porque Europa y Asia es una sola placa continental el día de hoy, aunque encontramos una fisura, ¿no?, un chuzo, ahí, ya encontramos una unión. Antes eran dos placas y se unieron, y más, ¿ya? ¿Qué cosa, no? Es decir, antiguamente hubieron otras separaciones. Eso se hace un estudio muy amplio, ¿ya? Entonces tendremos Norteamérica separándose de Eurasia, por ejemplo, y Gondwana se seguiría también subdividiendo en Sudamérica, África, Antártida, Australia, la India, nada más que la India otra vez ha migrado hacia el norte. Mira, la Antártida no siempre estuvo donde está, en el Polo Sur. Antes tenía
animales, flora, fauna, era variado, porque estaba más cerca al Ecuador, ya querido alumno. Entonces podemos ver cómo así va cambiando la situación del planeta, lo que se llama paleogeografía. Sí, las pruebas que presenta Benner va a ser pruebas paleontológicas, es decir, de fósiles. Los fósiles van a coincidir a ambos lugares donde él decía que estuvieron posiblemente unidos. Entonces va a haber pruebas paleontológicas. Pruebas climáticas, como los arañones de la corteza de la Tierra, la piedra, va a tener arañones en el mismo sentido, como debe ser gracias al paleomagnetismo. Es decir, el magnetismo de la Tierra no siempre ha tenido ya el mismo lugar. Las rocas, los continentes no siempre han estado en el mismo lugar, pero haciendo todo un estudio de rompecabezas, de verdad es un rompecabezas, ¿ya? En el cual los geólogos han determinado que sí, estuvieron unidos. Se demuestra por los rasguños de las rocas, y eso debió ser cuando estuvieron juntos en un periodo de hielo, en una era de hielo. Presenta entonces estudios climatológicos, paleoclimatológicos, de climas antiguos, para hablar entonces de paleoclimatológicos, también geográficos, ya, geológicos, ¿no? De estratos, de capas de la Tierra, estudios geológicos, así. Muy bien, interesante. Teoría de la tectónica de placas. A la respuesta entonces la daría Harry Hess. ¿Cómo se separan los continentes? Para ello hay todo un estudio, avanza el tiempo y avanzan las teorías. Entonces va a teorizar de que la Tierra está hecha como un mosaico, está hecha de pedazos, de placas tectónicas. Gracias de hecho al mapeo del fondo submarino, ¿verdad? Que va a ir adelantándose cada vez más. El estudio de la cartografía va a aportar a esto también, ¿no? Entonces, la cartografía submarina, ¿no? Observamos lugares de fosas y observamos lugares de dorsales. Entonces se arma la teoría, gracias a Harry Hess y otros personajes. Se separan las placas, debe salir el magma por la presión interna, formándose las dorsales. Si aquí se origina la placa, aquí todo lo contrario. Y entonces se forma, ojo, una teoría, la teoría de las corrientes convectivas, lo que también vemos acá. Esta flechita significaría que la lava, o el magma propio, el magma se mueve, ¿ya?, como corrientes de lava por el calor del núcleo, se separa del núcleo, se enfría y así está, en celdas o células de convección. Y así lo llaman corrientes convectivas, como si fueran serpientes. Así, queridos alumnos, estas corrientes harán que se muevan las placas en la teoría de la tectónica de placas. Es decir, se mueve el magma, la placa es arrastrada hacia esa dirección. Ya, ojo. Entonces, eso es lo que se teoriza para todo el mundo. Y de verdad es el método más fácil, ¿ya? Directo, inteligente para comprender el funcionamiento de la Tierra. En este caso se llama subducción en el choque de placas. Entonces, las placas van a chocar porque las corrientes se dirigen hacia el encuentro. ¿Ya? En el encuentro sube el continente, entonces se da un movimiento vertical. Eso se llama epirogénesis, forma el borde del continente, porque el mar sudamericano empezó a formarse en el borde y fue creciendo. Es decir, lo más antiguo de Sudamérica, lo más nuevo de Sudamérica, lo más reciente, lo último que se ha levantado del fondo marino es la cuenca amazónica. Entonces la selva sería el terreno más reciente en la geología de nuestro país, ¿ya? Y en general la selva de Sudamérica. Entonces sí, el continente se va a levantar a partir del borde, va a empezar a originarse, y eso se llama epirogénesis. ¿Cómo se forman los continentes? Movimientos verticales, ¿ya?, de ascendentes o descendentes. Formaremos dichos continentes. Y en ese caso, en el choque de placas, también, como no puede ir más allá, se arruga formando, hemos dicho, plegamientos. ¿Ya? Así es el caso de las cordilleras. Plegamientos, pero también pueden darse fallas. ¿Cómo es eso de fallas? El plegamiento, parte de la orogénesis, se va a dar en rocas suaves, especialmente rocas sedimentarias, rocas suaves. Entonces, en la fuerza de compresión, acá hay una fuerza de compresión en esas dos direcciones en contra, entonces sucederá que
así se doblará y se formará las montañas en plegamiento. Pero cuando llega un límite, ya no soporta el plegamiento, se fractura, se quiebra y eso se llama falla. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de un plegamiento? La parte alta, más importante del plegamiento, se llama anticlinal, en contra de la inclinación, anticlinal. Y la parte baja del cerro sería el sinclinal o geosinclinal. ¿Sí? Sinclinal o geosinclinal. Igual también cuando se fractura se va a dar así, ¿no? Fracturas. En ese caso, la parte que sube lo llaman horst, y la parte que baja lo llaman graben. Cuando el graben se llena con agua, entonces puede formar lagos tectónicos, como es el caso del lago Titicaca, que tiene un récord mundial, ¿verdad? Es el lago tectónico más alto navegable del mundo, lago navegable más alto de la Tierra. Muy bien, entonces así comprendemos cómo se forman las cordilleras, cómo se levantan los continentes, también puede ser cómo se hunden los continentes. Ahí tendremos diversas teorías también, cómo se puede dar también durante un movimiento sísmico que es muy rápido, o en este caso espirogénico que es muy lento, que hay lugares que estuvieron aquí con nosotros y luego se han ido hundiendo, como hoy está sucediendo a Venecia, ¿verdad? Se está hundiendo, aunque esos son por otros factores, pero igual, parte del continente se puede hundir. Es muy largo, ¿no? Este es un proceso muy largo en realidad. Entonces tenemos aquí, queridos, las fosas. Donde sea el choque, se formaron la fosa, ¿ya? Y en otro lugar, en la parte superior, las cordilleras, los plegamientos. Y tenemos entonces la cordillera de los Andes. Y lo mismo observaremos en otros lugares de la Tierra. En colisiones de placas se formarán así las cordilleras, ¿ya? Es decir, consecuencia del choque de placas, que es epirogénesis, se formarán las montañas, que sería orogénesis. Orogénesis es una consecuencia de la epirogénesis, ¿ya? Movimiento vertical, ascendente y descendente. Esto de ascendente y descendente está basado en base al principio físico de Arquímedes, ¿ya? El principio de isostasia. Si esto tiene mayor altitud y por lo tanto mayor masa, entonces se profundiza, ¿sí? Se profundiza el cial en el cima, ¿ya? Y el cima en el interior de la Tierra. Pero estos cerros que hoy día los vemos así, algún día no existirán. Eso es el tema de la geodinámica externa. ¿Cómo van a ser destruidos los cerros? Geodinámica externa. Si esto es destruido, ya no hay mucho peso, entonces esto, a menor presión, se eleva. Ese principio lo llaman isostasia, del cual también se sirve para poder comprender este proceso de geodinámica externa. Ya te he dicho entonces, esto sería el diastrofismo, magmatismo, el plutonismo y el volcanismo. El plutonismo, ¿sí? Magmatismo, movimiento del magma, puede generar forma de hongos, un lacolito. Pueden ser muy profundos y largos, batolitos. Pueden ser a modo de una pared en vertical, beta, dique. Y pueden seguir siendo horizontales, pero de hecho más pequeños que los batolitos, sil. Y en el caso del volcanismo, tendremos el caso de los volcanes, con los tipos de volcanes, pueden ser activos, durmientes o extintos. El volcán más bello del Perú ya sabes que es el Misti. El volcán más activo del Perú es el volcán Ubinas de Moquegua. Antiguamente era el Sabancaya, pero la geografía es así que yo no puedo seguir diciendo que es el Sabancaya, tengo que decir que es el volcán Ubinas. Muy bien, fumarolas, van botando fumarolas, solfataras, es decir, vapores, gases, geysers, aguas termales, geysers a presión, a chorro, y el agua termal. Esto es evidencia del volcanismo, del magmatismo, entonces extrusivo, ¿no? Entonces ahí tenemos, queridos alumnos, los volcanes. En las partes del volcán tendremos por donde eyecta es el cráter, de donde sale el material es el cono, es el foco volcánico o cámara magmática, que se atribuye, puede ser o la pirósfera o la astenosfera, muchos creen que es la pirósfera, el mismo cono del volcán, la chimenea, que es el conducto por donde se eyecta. Y en toda esta situación, ya como ya había dicho antes, cuando se mueven las placas, cuando hay erupciones volcánicas, la consecuencia siempre va a ser una vibración, es decir, un sismo. ¿Ya? Ojo, interesante.
tenemos escalas de la medición de sismos, como la escala de Richter y la escala de Mercalli, las más conocidas. La escala de Richter va a medir la fuerza, el impacto en megatones o en kilotones. Es decir, va a ser bastante objetiva. Va a medir lo que llamamos entonces magnitud. Mientras Mercalli va a medir lo que llamamos intensidad. ¿Y qué sería la intensidad en estos criterios? Serían las consecuencias causadas por el sismo. Las consecuencias. ¿Quién es Mercalli? Tienes que saber que Mercalli también es otro sacerdote de la Iglesia Católica, otro vulcanólogo, otro geólogo. ¿Ya? Entonces comprenderás que la ciencia está llena de personajes cristianos. Ojo, no hay que caer en la ignorancia, no hay que decir que la Iglesia está en contra de la ciencia ni ese tipo de barbaridades que es propio de lo que se conoce como la leyenda negra para ensuciar a la Iglesia Católica. Es decir, los ateos están detrás de todo esto, los protestantes, los masones están detrás de toda esta artimaña de mentiras. ¿Ya? Por si acaso. Un oficial no puede estar creyendo todavía en leyendas negras en el siglo XXI, por favor. Bueno, geodinámica externa, ¿ya? ¿Cómo se van a destruir los cerros? Eso es geodinámica externa. Le decimos procesos geográficos. Es decir, ya estamos acá nosotros. Acá estamos, el hombre. Procesos geográficos que van a transformar la corteza de la tierra, pero su fin es destruir todos los cerros. Nivelar, porque aquí la fuerza que se conjuga es la fuerza que trae hacia abajo, hacia el centro de la tierra, es decir, la fuerza gravitatoria, la fuerza de la gravedad. Y también otra fuerza importante sería la fuerza de la radiación terrestre, pero la radiación solar, que sería la principal energía en nuestro planeta. Esta radiación solar, queridos alumnos, moverá nuestra atmósfera, y es que lo que hace destruir los cerros es la atmósfera. Los fenómenos meteorológicos, ambientales, climatológicos, ya, ojo, es meteorológico más exacto, ya, los cambios en el tiempo atmosférico, más exacto. Entonces, la geodinámica externa son todos esos procesos de destrucción, pero a la vez construcción, como lo podemos ver aquí al final, ¿no? Al final de lo que presento en la clase, la degradación y la agradación, es decir, cómo se destruye una parte de la corteza terrestre, pero con eso que se ha roto se construye otra geoforma, otro relieve. Y vamos a ver entonces que en la naturaleza es necesario la ruptura, la violencia, es muy necesario para que se construya algo nuevo. ¿Sí? Ojo, de ahí viene el dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Sí, queridos alumnos? No hay mal que por bien no venga. Vamos a entender entonces cómo funciona este asunto. La geodinámica externa también tiene dos procesos, igual. Proceso de destrucción o degradación y proceso de construcción o agradación. ¿Ya? Ojo. El proceso degradativo también tiene dos partes: la meteorización y la erosión. El proceso de construcción o agradación tiene dos partes también: sedimentación, llamado también depósito de los materiales, y compactación, ¿no? Endurecimiento, compactación. Vamos a entenderlo poco a poco, ¿sí? Pero vamos adelantando de que existe una etapa de ruptura y una etapa de construcción, en teoría. En realidad, ni bien se rompe algo, se construye otra cosa. Así de fácil, ¿ya? Así existe la naturaleza. Si se rompe algo, es para el bien de otra cosa. No hay mal que por bien no venga. Veámoslo así. La meteorización. La meteorización va a tener como concepto la desintegración y la descomposición de las rocas. O podemos decir la alteración de las rocas en sentido general. La alteración de las rocas. La alteración de los cerros. Los cerros van a ser destruidos, desintegrados y descompuestos. El proceso es la meteorización. ¿Por qué se llama meteorización? Acá está. También recibe el nombre de intemperismo, porque las rocas van a ser alteradas por estar expuestas a el tiempo meteorológico, al tiempo, intemperismo, tiempo, intemperismo, a la intemperie. O lo mismo también por los agentes meteorológicos, es decir, los cambios en la atmósfera.
Así entonces nuestra atmósfera va a romper los cerros. Meteorización. Lo hace de dos maneras, de modo físico, llamado también mecánico, o de modo químico. En cuanto a la física, también lo llaman desintegración, porque es lo mismo pero más chiquito. Es la misma piedra pero más chiquito, no así en química. En cuanto a química, es otro material. Ha dejado de ser el material que era y ha pasado a ser otro. Hablamos entonces de una alteración química, una descomposición. ¿Cuáles son los procesos para romper la piedra? Lo mismo pero más chiquito, termoclastía, llamado también termofracción. ¿Ya? ¿Qué es esto? Termo es calor, clasto va a ser un pedazo, es decir, las rocas se van a partir, se van a dividir, se van a romper por los cambios de temperatura. ¿Dónde se da esto? En las partes más altas. ¿Ya? En las partes más altas se va a dar esto. Ahí donde hay mucha contrastación térmica, hay mucha variación de temperatura, ¿ya? Constantemente entre día y noche, en la sombra y en la luz. Es decir, las rocas son calentadas violentamente, enfriadas violentamente, así que los alumnos rápidamente, y de esa manera es como se realiza la termoclastía. Es decir, las rocas se dilatan, se contraen, se dilatan con el calor, se contraen con el frío de la noche, hasta congelarse inclusive. Y entonces así, eso se llama termoclastía, las piedras se van fracturando, se van rompiendo. Crioclastía vendrá posteriormente, es decir, una vez que están rajados, el agua se mete en las grietas, aumenta el volumen. Cuando el agua atrapada en las piedras se congela, aumenta 9% su volumen, suficiente, pequeñito, pero suficiente para ir rompiendo las piedras. Claro, este es un proceso muy, pero muy lento. Recuerda que el hielo también es duro y va a depender también del material de piedra que estemos hablando, ¿no? Hay piedras recontrarresistentes a la intemperie, ¿no? Inclusive hay lugares que están desde prácticamente el inicio de la Tierra. ¿En qué país es profesor acá en Sudamérica? En Venezuela, en Brasil y en Argentina. ¿Ya? Están los lugares más antiguos, ¿ya?, de Sudamérica, en esa parte, ¿no?, en el flanco oriental. Muy bien. Entonces, queridos alumnos, así tendremos nosotros la termoclastía. Crioclastía, te estoy explicando cómo el hielo se mete en las rajaduras, y lo mismo que el hielo hará la raíz, y lo mismo harán las sales minerales. La sal mineral también, y ese proceso, ya no me alcanza acá, se llama haloclastía. Lo mismo que hace el hielo, pero con las sales minerales. Las sales minerales también lo realizan, se enfrían, se endurecen. Y bioclastía, las raíces de los árboles se meten entre las grietas también. Te repito, va a depender del tipo de roca, fácil o difícil de romper. Y también, ya en los roedores, por ejemplo, las hormigas participan de esto. Química, ahí tendremos procesos de cambio como la oxidación. Su nombre lo dice, el oxígeno es el que va a hacer este cambio. Especialmente cuando existe más hierro, se oxida más fácilmente, ¿verdad? Ahí está, oxidación. Hidratación, es decir, las rocas van a absorber agua. Y en el absorber también se van a disgregar, se van a separar, ¿ya? Ojo. Y van a cambiar químicamente. Eso se da a la par con, ¿no?, la hidrólisis, ¿ya?, en cuanto a los cambios de cristales. Y carbonatación también es otro proceso químico en el cual, como funciona la situación, el carbono se une con el oxígeno que abunda tanto, bueno, en la atmósfera, pero también puede estar contenido bajo tierra. Y tenemos ahí el oxígeno. El carbono más el oxígeno es dióxido de carbono, más el agua que está internamente, o por la lluvia o por lo que sea, este gas va a transformarse en ácido carbónico, y el ácido carbónico puede descomponer las rocas, también cuando llueve, ¿ya? Y ojo. Muy aparte que ya tenemos la tierra, la piedra que se está rompiendo, se está alterando, luego tendremos el movimiento. ¿A qué lo llaman también meteorización? Dicen, es la ruptura de la roca in situ, o sea, en su sitio, in situ, utiliza un latinismo, en su sitio. Lo han separado para el estudio. Y erosión va a ser la fase 2, ¿ya? La fase de llevar lo que está roto hacia otro lugar. ¿Quién lo hará? Los agentes erosivos, como en el tipo de erosión fluvial sería pues el río, en el tipo de erosión glacial pues el glaciar, marítima pues el mar, cárstica el agua subterránea,
Eolos, eólica, ¿sí? Eolos, dios del viento, eólica, el viento. Son los agentes erosivos, ¿ya? Y los tipos también lo tenemos acá, los que van a mover lo que está roto hacia otro lugar. ¿Qué es la erosión? La erosión tiene tres momentos. Remoción, o sea, lo que va excavando, el desgaste, ¿ya? Y el depósito. En realidad es todo un proceso, lo separamos para la comprensión, en realidad es un proceso, uno solo. De modo general, ¿qué es lo que dicen de la erosión? Dicen que es desgaste. Así dicen en términos generales. Dice que la erosión es el desgaste. ¿Ya? Así lo vas a encontrar en los conceptos. Desgaste, erosión. Hay tipos entonces en base al agente. Los agentes río, glacial, mar, agua subterránea y viento van a formar los tipos de erosión. ¿Sí? Ni bien se rompe, recordemos, es llevado a otro lugar. Y así hace el río. Lo que está roto o lo que está disgregado por disgregar, se lo termina llevando la fuerza del río, especialmente las partes altas, formando cada vez más y más valles en forma de V, cortando y cortando, formando cañones, cortando y cortando. ¿Y qué hace con el material? Con el material, cuando ya llega a una zona de planicie, más o menos como la costa, lo que va a hacer el río es, a modo de huaico, se desborda el río, ¿ya? Y va botando el material hacia un costado y hacia el otro. Y gracias a los huaicos, gracias al aluvión, es de que tenemos tierra de chacra, que en estos términos se conoce como cono deyectivo, cuando esto tiene una forma de cono. En la base de los cerros inicia ese cono y en el mar especialmente terminaría el cono, aunque también pueden haber valles interiores. El común que vemos son estos valles exteriores que llegan hasta el mar, la desembocadura del río también. Muy bien. Marítima, glacial, cuando el glaciar ha destruido se forma un valle más amplio, valle en forma de U, más grueso. ¿Y qué hace con el material que ha roto? Forma montañas de piedra cuando termina la era de hielo, están las morrenas, a gradación, va construyendo. Nivel destruye un cerro, construye después pampas de piedra. El mar va rompiendo, formando acantilados, ¿ya? Y que va a formar con todo el material que tiene el mar, parte también de la ruptura del acantilado, playas de piedra, ¿ya? O cárstica, formando cuevas en la ruptura. Y dentro de las cuevas, ¿qué va a formar? O sea, degradación cuevas. ¿Y qué es lo que va a agradar a construir? Dentro de las cuevas, estalactitas que caen del techo así, como que caen, estalagmitas y estalagnatos en columnas. En cuanto a la erosión eólica, y ya vamos terminando, ¿sí? Ya vamos terminando este temita. En cuanto a la erosión eólica tenemos bosque de piedra, el viento va a lijar los cerros, las montañas y va a formar también figuras caprichosas. Eso es la parte destructiva o degradativa. Pero ¿qué va a suceder con el material que va lijando, que va botando, va puliendo? Montañas de arena, es decir, dunas en los desiertos o médanos en las sierras, así ya. Entonces, ni bien se rompe uno, forma otro. Así funciona, queridos alumnos, la naturaleza, la geodinámica, muy interesante. ¿Ya? Y tengo que terminar mi clase con, por ejemplo, con el tema de los sismos. ¿Cuáles son los elementos de los sismos? ¿Ya? Los elementos importantes de los sismos serían los siguientes. Donde choca la placa se llama hipocentro. Donde choca la placa se llama hipocentro. Hipocentro. Le sacamos una vertical al lugar en la superficie de la Tierra y eso le llamamos epicentro. Puede ser continental o marítima. Igual sería epicentro. Y a partir entonces del hipocentro se formarían las ondas. ¿Ya? Las ondas sísmicas. Hay ondas profundas y ondas superficiales por si acaso, ¿ya? Ya te he dicho cuáles son las escalas con las que se miden, ¿ya? Muy bien. Sí, terminando, ya queridos alumnos, nosotros estamos aquí en nuestras casas dando las clases con muchas ganas, de verdad, con mucho cariño a la academia, a ustedes, mis queridos oficiales, pero también hay que saber que se está dando hace ya un mes las noticias de que la ONU ha faltado a la verdad, ya lo dicen cada vez más personajes, más noticieros,
de que no debió prohibirse el uso del antiinflamatorio como el ibuprofeno, ese tipo de prácticas, o no permitir, no hacer autopsias, ¿ya? No ha permitido una transparencia en el tema en el que estamos viviendo, por el cual estamos aquí desde lejos, si no estaríamos allá en Chorrillos disfrutando del hermoso panorama. Bueno, entonces sí existe, ¿ya? Existe una mala práctica que la ONU ha permitido, los médicos también están, parece mentira, confabulados, también están reprimidos por las fuerzas políticas, no dicen la verdad, y algunos médicos nada más que lo están diciendo, ¿ya? En realidad, si te enfermas te infectas de esta coronavirus, simplemente toma tu antiinflamatorio, te va a ir bastante bien, ya lo están diciendo muchos, en Europa, en Estados Unidos lo están aplicando, etcétera, ¿ya? Fórmate bien por si acaso, ¿ya? Muchas gracias.